Sintaxis CSS. Esta sería la sintaxis básica de CSS. El selector apunta al elemento HTML al que desea aplicar estilo. El bloque de declaración contiene una o más declaraciones separadas por punto y coma. Cada declaración incluye un nombre de propiedad CSS y un valor, separados por 2 puntos. Varias declaraciones CSS están separadas por punto y coma y los bloques de declaración están rodeados por llaves. Aquí les muestro un ejemplo de sintaxis. Como podemos ver aquí, esta sería un ejemplo de sintaxis CSS. En este ejemplo tenemos todo. P es un selector en CSS, apunta al elemento HTML al que desea aplicar estilo. Color es una propiedad y red es el valor de la propiedad. Textaligning es una propiedad y center es el valor de la propiedad. Selectores CSS. Los selectores CSS se utilizan para buscar o seleccionar los elementos HTML a los que desea aplicar estilo. Podemos dividir los selectores CSS en 5 categorías. Estas 5 categorías son: selectores simples, seleccionan elementos según el nombre, la identificación o la clase. Selectores combinadores, seleccionan elementos en función de una relación específica entre ellos. Selectores de pseudoclase. Seleccionan elementos según un determinado estado. Selectores de pseudoelementos. Seleccionan y aplican estilo a una parte de un elemento. Y por último, selectores de atributos. Seleccionan elementos según un atributo o valor de atributo. Aquí les muestro un ejemplo de cada selector. Selector de elementos. Aquí, todos los párrafos de la página estarán alineados al centro, con un color de texto rojo. Selector de identificación. Antes de mostrar el ejemplo les explicaré un poco. El selector de identificación utiliza el atributo de identificación de un elemento HTML para seleccionar un elemento específico. La identificación de un elemento es única dentro de una página, por lo que el selector de identificación se usa para seleccionar un elemento único. La siguiente regla CSS se aplicará al elemento HTML con id igual a para 1. Selector de clases. El selector de clases selecciona elementos HTML con un atributo de clase específico. Para seleccionar elementos con una clase específica, escriba un carácter de punto, seguido del nombre de la clase. En este ejemplo, todos los elementos HTML con clase igual a center serán rojos y estarán alineados en el centro. También puede especificar que una clase solo debe afectar a elementos HTML específicos. Ejemplos. En el ejemplo de arriba, solo los párrafos con clase igual a center serán rojos y estarán alineados al centro. Los elementos HTML también pueden hacer referencia a más de una clase. En el ejemplo de abajo, el estilo del elemento párrafo se ajustará a clase igual a center y clase igual a large. Selector universal. El selector universal selecciona todos los elementos HTML de la página. La siguiente regla CSS afectará a todos los elementos HTML de la página. Siendo más específico, cambiando la alineación del texto a center y el color azul. Selector de agrupación. El selector de agrupación selecciona todos los elementos HTML con las mismas definiciones de estilo. Mire el siguiente código CSS, los elementos H1, H2 y párrafo tienen las mismas definiciones de estilo. Será mejor agrupar los selectores para minimizar el código. En este ejemplo hemos agrupado los selectores del código anterior, juntando el H1, H2 y el párrafo en una misma sintaxis. Ya para terminar podemos ver una lista de todos los selectores simples del CSS.